Tengan todos ustedes muy buena noche, todo está listo para ser informados y hoy por hoy contamos con nuestro jefe de redacción, Otto Ángel. Hola Emilio, buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan en su casa. Gracias por permitir entrar a sus hogares. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y para ello nos acompaña Renzo Rosal, analista político independiente. Renzo, primero, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Vamos a hablar de algo que está preocupando ya a muchos sectores en Guatemala. Por eso pasamos contigo, Emilio. Claro que sí, después de esto vamos a entrar directamente a la entrevista. Y es que la bancada líder ha realizado una serie de acciones que buscan la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para evitar ser sancionados por campaña anticipada. El partido líder teme ser cancelado o suspendido por realizar campaña anticipada, como ha sucedido con el Partido Patriota, y ha optado por recurrir a recursos legales en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para evitar que suceda. Al consultarle al respecto al jefe de la bancada líder, Roberto Villate, dijo que prefería no emitir opinión por no tener claridad del tema y evadió la entrevista. Sin embargo, un amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra del Tribunal Supremo Electoral aparece interpuesto por él como representante del partido. La magistrada María Eugenia Mijangos, quien es señalada en el amparo por iniciar investigaciones de campaña anticipada disfrazada, indicó que aún analizan cómo responder a la prensa para evitar mayor confrontación con líder, pero describe los hechos como una serie de acciones que buscan atentar contra el funcionamiento del máximo órgano electoral. Asimismo, el diputado de líder, Manuel Barquín, presentó una solicitud de antejuicio contra el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Mario Aguilar, indicando que promueve la prohibición de inscripción de Manuel Valdizón como candidato presidencial. Ellos, antes de dictar las resoluciones correspondientes, deben de pensarla bien a manera de evitar que vayan a tener efectos y que vayan a parar todas las decisiones de ellos en los órganos jurisdiccionales. Agregó que lo más conveniente sería que llegaran a un acuerdo con los partidos políticos. Es cierto que es un tribunal supremo, pero este no es una dictadura de un órgano de Estado. Aquí lo que nosotros necesitamos es sentarnos a la mesa y ponernos de acuerdo. Tampoco tienen que estarse regulando solo por un reglamento. Otra de las acciones que el líder busca es, a través de un punto resolutivo, solicitar la destitución de los magistrados. Agregó que mañana buscarán continuar con la acción en el Pleno del Congreso. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Jorge Hernández. Ya lo hemos visto, el partido mayoritario, Libertad Democrática Renovada, que va a presentar en las elecciones a Manuel Valdizón como candidato presidencial, comienza a buscar la forma de destituir a los dos magistrados que en lo público se identifican como quienes han presionado para suspender o sancionar a varios partidos y quienes estuvieron de alguna forma detrás de sancionar a Roxana Valdetti quitándole la Secretaría General por la proclamación del Partido Patriota la otra vez. Ahora se sugiere la posibilidad que también haya sanción al líder. Renzo, ¿qué lectura hay que hacer de esto? Bueno, muy preocupante en el sentido de que estamos viendo una embestida, un acoso de enorme magnitud en contra de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Aquí creo que vale la pena de alguna forma despersonalizar y estamos hablando de poner en riesgo, digamos, lo poco de institucionalidad que nos queda. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral termina siendo todavía una institución creíble. La conformación, el actual pleno de magistrados titulares ha hecho algunas acciones de orden asertivo, positivos en los 8 o 9 meses que lleva de acción y indiscutiblemente esto tiene como telón de fondo la idea de los partidos que quieren poner en orden al tribunal, es decir, las palabras del diputado Manuel Barquín son más que evidentes, es decir, él está hablando de que habla como de autoritarismo por parte del Tribunal Supremo Electoral, porque en todo caso hay una autoridad real que le confiere la Constitución de la República y la ley electoral de partidos políticos al tribunal de poner orden y de alguna forma regular el sistema de partidos políticos. Lo preocupante también está en la declaración del diputado Barquín cuando habla de que él propone una especie de negociación entre los partidos y el tribunal no tiene competencia, no le corresponde negociar ni con los partidos ni con nadie, le corresponde dictar, le corresponde sancionar, le corresponde tener autoridad. Y es hacia eso, de cara al proceso electoral 2015, donde los partidos intentan tratar de tener una supremacía, una jerarquía sobre el Tribunal Supremo Electoral, y este tribunal, al menos al día de hoy, no se está dejando, digamos. Entonces estamos
llevando a cabo un proceso, un pulso político, pero que ahora se está pasando al escenario jurídico, es decir, un escenario de judicialización de la dinámica electoral, como cosa que nunca hemos tenido en el país, donde se han judicializado los procesos de elección de candidaturas o de postulación, de inscripción misma, pero nunca hemos llegado al nivel que estamos ahora, que es poner en riesgo a los responsables, los titulares de ese órgano electoral. Como usted bien lo decía, es primera vez en la historia que esto se hace, pero ¿cuál será el mensaje entonces que están recibiendo el resto? Porque ahorita son dos los que están siendo, digamos, puestos en la mira de los diputados, pero ¿qué pasó con el resto? En principio, recordemos que el diputado Leonardo Camey, también del partido Líder, presentó hace más o menos una semana una solicitud de punto resolutivo en el Pleno del Congreso, buscando la destitución del Pleno, de los 5. Es decir, aquí el primer mensaje es a la totalidad de los magistrados, y en los últimos días es donde ya se han presentado 2 recursos, 2 antejuicios contra estos 2 magistrados. Es decir, hay algunas estrategias buscando para todos, y hay acciones más concretas, más fuertes contra estos dos. Enfocándose a 2. Enfocándose a estos 2. A ver, pero esto ocurre en un contexto muy particular, la elección de la Corte Suprema de Justicia, de la cual los detalles los vamos a hablar más adelante, pero el caso es, los 2 partidos grandes, que es Líder y Partido Patriota, dieron señales de sentirse empoderados, juramentan a los nuevos miembros de la Corte, llegan simpatizantes con corbatas naranjas, llega una organización de Líder o identificada con Líder a celebrar que los iban a juramentar. ¿Se sienten empoderados estos 2 partidos de manera tal de poder darle la caída a 2 miembros del Tribunal Supremo Electoral? Me parece que sí, y aquí el papel que juega la Corte de Constitucionalidad termina siendo el factor que permite ese envalentonamiento, digamos. Es decir, tal como se planteaba desde diversos análisis que hacíamos hace algunos meses, algunas semanas, el tema de la elección de los magistrados o la confirmación, como fue finalmente el escenario concreto, y finaliza una etapa, pero inaugura otra, una etapa en donde los 2 partidos, que son los grandes ganadores de esa correlación de fuerzas en ambas, en salas de apelaciones y Corte Suprema, ahora se sienten en mejores condiciones para poder cooptar, controlar, erosionar lo que quede, digamos, lo que quede todavía de un pastel en donde hay algunas piezas que están descolocadas, e indiscutiblemente la gran pieza, la gran presa a la cual quieren tomar control con mayor anticipación, o sea, entre más pronto hagan esa toma del control del tribunal, mejor, porque de lo contrario el mismo proceso electoral se podría ver afectado, termina siendo entonces ahora el objetivo político del Tribunal Supremo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, cuáles serían las consecuencias? Porque hablábamos hace unos momentos preparándonos para la entrevista un poquitito, parece ser que la ley sí los podría apoyar, o sea, estarían en derecho de hacer este tipo de cosas. Usted nos aclaraba que no es su especialidad, pero que parece ser que sí. Entonces, si lo llegan a hacer, las consecuencias en sociedad civil, por ejemplo, que ahorita está así como que tratando de recuperarse luego de lo que les acaba de pasar. Por supuesto, creo que sería un golpe, digamos, un golpe de orden. ¿Pero traería unidad o traería más separación, más desgano? Pues creo que las acciones, las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral, con algunas excepciones, digamos, han permitido darles un reconocimiento y un voto de confianza desde diversos sectores de sociedad civil y de otros sectores, digamos, que tienen algún tipo de peso en la agenda nacional. El hecho de poder confirmar, digamos, que este acoso se pueda recrudecer en los siguientes días y en las siguientes semanas, creo que permitiría un mayor accionar, una cohesión de estas instituciones que han sentido que el tribunal por fin quiere manejar cierta cuota de autoridad. Sin embargo, como lo vimos con el tema de Cortes, ese accionar desde sociedad civil también se ha visto venido a menos, digamos, contra las cuerdas, porque ha sido otra vez la pieza clave de la Corte de Constitucionalidad la que nos ha arrinconado de alguna forma y lo que nos ha colocado en una posición, digamos, de haber perdido la batalla, si se quiere decir. Pero en cualquier caso, retomando puntualmente la pregunta, creo yo que habría que denunciarlo, inclusive nacional e internacionalmente. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral forma parte también de una red de organizaciones similares a nivel centroamericano y latinoamericano, porque estaríamos hablando de
la instauración, digamos, de unos mecanismos de control político, de control institucional y también, por qué no decirlo, buscar de alguna forma parcializar los resultados electorales. Y de esto vamos a hablar cuando regresemos, porque todavía hay mucho más que profundizar. Claro que sí, vamos a ir a una pausa, pero regresamos con mucho más. Seguimos con más. El diálogo promovido por CICIG quedó pospuesto para enero próximo debido a que se realizará en coordinación con el gobierno, suspensión que generó diversas opiniones. La suspensión inesperada del diálogo para crear una propuesta de ley que ayude a fortalecer la justicia se dio a conocer hoy por medio de un comunicado de prensa y por correo electrónico ayer. En él especifica la CICIG que el evento se realizará en coordinación con el gobierno. Se ha visto un problema que se presentan propuestas y propuestas muy integrales, muy concretas, pero al final, cuando llegan al legislativo, se empiezan, en este caso, cuando hablamos de iniciativas de ley, empiezan a hacerse una serie de enmiendas y por lo general, al final tenemos un proyecto que está totalmente debilitado y adecuado a cierto sistema político del país. Su opinión por la participación del Ejecutivo fue la siguiente. El consenso tiene que ser de forma integral, donde se involucre instituciones de gobierno, sociedad civil, pero también es algo fundamental, que se respete y que se consideren las propuestas que se van a plantear. Por su parte, la Fundación Mirna Mac, que también participará del diálogo, indicó que le genera desconfianza la participación del gobierno. Lo que pasa es que como lo que no hay es confianza tampoco en el legislativo. Ya no hay confianza en el sector justicia, ya no hay confianza en el Ejecutivo, entonces seguir haciendo toda esta clase de convocatorias en donde asoma un poco el tema de querer tener un control, es donde digo que empieza como a sospecharse una nueva injerencia. Para CICIG es una oportunidad de ampliar el diálogo con todas las instituciones del Estado, además de diversos sectores, que podría ser de beneficio para el 2015, explicó Diego Álvarez, vocero de la comisión. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Helen Mac cierra esta nota pues sugiriendo que hay poco optimismo en cuanto a este cierre o suspensión, mejor dicho, del diálogo con CICIG. Pareciera que el entorno, además de que afectó a sociedad civil, la elección de magistrados también debilitó de alguna forma a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Claro, y aquí quisiera como recordar, digamos, cuando se lanzó la convocatoria, cuando la CICIG, personeros de la CICIG visitaron diversas organizaciones sociales hablando de esto, en ningún momento se habló de la participación de la institucionalidad pública, digamos. Aquí el objetivo, por lo menos primario, o el sentido primario, era tratar de convocar a todas aquellas organizaciones académicas, sociales, empresariales, etcétera, que hayan presentado propuestas en los últimos años alrededor del tema de reforma a administración de justicia. A partir de entonces poner sobre la mesa un documento, una sistematización que ha elaborado la CICIG y sobre eso dividir el trabajo en unas mesas y por lo tanto tratar de tener para febrero o marzo una suerte de agenda nacional de justicia que fuera alrededor de la cual girara el accionar de todas esas mismas organizaciones participantes. Ese era el sentido. Y que en el caso de organizaciones sociales, académicas, lo miramos con muy buenos ojos. ¿Cambia esa naturaleza ahora que dicen que el gobierno debe participar? Ese es el punto. Se desnaturaliza, con lo cual pierde de alguna forma consistencia, pierde la credibilidad que le daba la CICIG. Y le da un sentido, como bien lo plantea Helen Mac, de desconfianza en el sentido de tener ahora una convocatoria conjunta, CICIG gobierno o CICIG, no sé cómo lo querrán ver, en donde además existe, además de la desconfianza, el hecho puntual, recordar que hay algunas propuestas, hay una propuesta de reforma constitucional relativamente amplia que presentó el presidente de la República en su calidad de jefe del Ejecutivo, que él mismo anunció después dejarla en stand-by, pero que ahora se podría otra vez retomar, aunque no es solamente de justicia, sino es más amplia. Entonces ocurre esta suerte de temor de que comencemos a hablar de una agenda nacional de justicia, pero terminemos hablando de una propuesta que poco tiene que ver con eso y que pudiera abrir, digamos, el panorama hacia temas que hoy por hoy no queremos. Y todos esos que desataron las alarmas. Sí. ¿Alguna de estas proposiciones, por ejemplo, de las dos vías que usted nos está planteando, cuál sería el mejor escenario que podría pasar si es que fuese
en realidad una buena explicación la que dio Cicig hoy de que ya teniendo al elemento gobierno, esto podría implicar algún tipo de beneficio. ¿Puede haber ese escenario? ¿O sencillamente no existe y hablemos la verdad de que solo sencillamente está ganando un poco más de tiempo? A mí me parece que ese escenario es, digamos, es el minoritario, digamos. Podría darse, pero me parece que el ruido, la duda, la desconfianza apunta hacia cosas más delicadas. Recordemos que también de por medio tenemos el tema de la decisión del Ejecutivo de la no continuidad de las acciones de la Comisión, que después el propio presidente intentó, digamos, un poco ponerle freno, pero que la misma vicepresidenta, el mismo ministro de Gobernación, todos al unísono dijeron no más Cicig. Entonces también este anuncio de la suspensión de la actividad de hoy, de retomarlo pero bajo un formato distinto, ocurre en tiempos que podrían utilizarse para el proceso, digamos, de comenzar el trámite de la continuidad de un mandato de la Cicig. Y que de nuevo, tomando en cuenta lo que hablábamos, que hay algunos partidos, algunos bloques que se sienten envalentonados, pues van a poder ser contestatarios con Cicig. Porque saben que los trabajos que ha hecho la Cicig y los que probablemente tenga en cartera para los siguientes meses, va a tocar a todos. A ver, todos esperábamos, o muchos esperaban, mejor dicho, que Cicig le entrara al financiamiento de los partidos políticos. Sí. Y que esperaban investigaciones, capturas de gente. De hecho, capturan a la estructura de la familia Mendoza, que en algunos casos supuestamente financiaba alcaldes. ¿Esto la debilita? ¿Va a llegar con casos contra políticos, pero no van a tener tanta fuerza como se esperaba? Esperaríamos que no. Es decir, aquí hay que tomar en cuenta lo que planteó el comisionado Iván Velázquez en su discurso en la presentación del informe que realizó en la sede del Ministerio Público hace algunas semanas, en donde categóricamente no, digamos, fue muy claro en el sentido de anunciar este informe sobre fiscalización de los partidos políticos, que uno puede pensar que si viene con la suficiente consistencia y suficiente contenido, va, digamos, a salpicar a los partidos políticos. Entonces, estas acciones, esta acción de hoy, el tema de cerrar otra vez los partidos, para cerrar fuerzas, digo, en términos de no la continuidad de la comisión, tiene ese mensaje en el fondo, es decir, parémosle ahora la mano antes de que pueda levantar, digamos, un garrote suficientemente fuerte que pudiera afectarnos a las principales fuerzas políticas. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero ya regresamos con más, así que no se muevan. Seguimos en Noticiero Guatevisión. En un ambiente de consensos y negociaciones, los comisionados para la postuladora de Contralor de Cuentas intentaron negociar qué aspirantes debían confirmar el listado final. Sin embargo, no lograron y la atención se centró en la forma en que se está votando por estos aspirantes. Cuando parecía que los comisionados habían llegado a un acuerdo sobre a qué aspirantes integrar en el listado final, surgió la disputa sobre el mecanismo utilizado para votar. Los representantes de los colegios profesionales propusieron votar por grupos de 3 aspirantes. En uno de esos grupos se encuentran Carlos Mencos y Sergio Pérez, quienes se han perfilado como los favoritos. Uno de los comisionados negó que se tratara de una estrategia para incluir a ambos en la nómina final. No, yo creo que eso no es el pensamiento. Tal vez allá en el aire se ve eso, ¿verdad? Pero en mi caso no, porque aquí sí estamos seguros de lo que estamos haciendo. Por otra parte, los decanos se opusieron y propusieron continuar votando por cada candidato individualmente. Yo creo que debe de ser uno por uno, ¿verdad? Uno por uno. Porque creo que no me gusta esta idea de que estamos negociando un paquete y pasamos el paquete. De acuerdo al analista Gerson Sotomayor, no existe confianza entre los 2 grandes grupos de comisionados, lo cual aumenta el atraso en el proceso. Tienen miedo de que se empiecen los acuerdos, un grupo le dé el voto a un determinado candidato del otro grupo y a la hora que les corresponda votar por los candidatos del primer grupo, entonces estos ya no les respondan y se queden fuera del listado. Algunos comisionados han manifestado que mañana será el día en que se integre ya a algunos de los aspirantes en la nómina final. Por Una Guatemala en Paz, Silvia María Corzo y Rafael Ovalle. Y durante la primera sesión plenaria de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se discutió como prioridad la crisis financiera que atraviesa esta entidad y que amenaza con una paralización parcial de la impartición de la justicia. El presidente anunció que para mañana se reunirán con el Ejecutivo y Finanzas.
El presidente anunció que el organismo judicial mantiene una deuda de más de 356 millones de quetzales e informó que acordaron reunirse con el presidente y el ministro de Finanzas, pero faltaba definir el lugar. No se hace aconsejable un paro en la Administración de Justicia. Es la preocupación del Pleno de Magistrados. Por eso les informaba que el día de mañana vamos a buscar acercamientos. Explicó que aún no ha sido posible conocer si fue aceptada la renuncia de Claudia Escobar como magistrada de sala. De momento no tenemos ninguna información respecto a ese tema. La sesión plenaria comenzó desde las 9 de la mañana. Poco antes que finalizara la tarde, los magistrados dieron 10 minutos para atender a la prensa. Después continuaron con otros puntos de la agenda. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Vamos a englobar el ente encargado de la supervisión del gasto público con problemas de selección, el sistema de justicia sin financiamiento, y ya veníamos hablando de las debilidades en el tema electoral. La cosa pareciera estar complicado, el panorama en el corto plazo pareciera ser un poco complejo, ¿no? Claro, es una crisis de gobernabilidad que se expresa casi por todos los agujeros posibles, ¿no? Y que se está dando obviamente en una coyuntura. Estamos hablando de la acumulación de hechos en más o menos tres meses, y que tiene de pronto como un hecho detonante el tema de Lima, todo el tema del sistema penitenciario, y que después tenemos todo un efecto dominó, digamos, que va alcanzando otras instituciones. Lo que aquí estamos viendo es, creo, primero es un proceso intencionado, es decir, aquí las crisis no vienen, digamos, de la nada, vienen como un conjunto de acciones políticas o de faltas de acción política, y que lo que está haciendo es también viendo la intentos del Partido Patriota, del Ejecutivo, por oxigenar y por lo menos para tratar de que descompresionar algunos de estos fenómenos de crisis. De ahí el tema de la alianza con Líder para intentar descompresionar la parte que tiene que ver con el presupuesto, bonos. De ahí estas acciones que estamos hablando para intentar poner en orden tanto al Tribunal Supremo como a la CICI, que se le están yendo de las manos, digamos, pero son intentos que al final de cuentas están dando como resultado otros fenómenos, otras crisis, otra acumulación. Eso teniendo por de fondo también el proceso electoral, nos pone en unas circunstancias de país muy difíciles. Claro que sí, digámoslo así, si hay un beneficiado de todo esto que está pasando y que en algún momento pudiéramos verlo como que está siendo orquestado, ¿quién sería, si lo pudiéramos puntualizar específicamente? Aquellos actores políticos que tienen la mayor capacidad de mutación, aquellos actores que han logrado sobrevivir y que saben y que han perfeccionado el poder navegar en aguas difíciles. Pongámosle un nombre. Bueno, creo que aquí lo que estamos hablando es una nueva generación de políticos sin escrúpulos, que está llegando con todo, algunos a través de los partidos y otros por fuera de los partidos, y por supuesto estamos hablando de la consolidación de la expresión política del crimen organizado, que también está minando mucho de este proceso. Escuchamos al principio del bloque al diputado Manuel Barquín, que decía, miren, algo así como, no hay que sancionar, sentémonos a platicar y así resolvemos nuestros problemas. Es la forma legítima de resolver este tema electoral, que al final fue, y creo que es uno de los temas que va a marcar la agenda noticiosa del país en los próximos días. De mi perspectiva, no. Aquí no se trata de ponerse a negociar, por lo menos en esa parte que planteaba el diputado Barquín, que es preocupante lo que está diciendo, porque está anunciando, además, él es el portavoz de un partido, no está actuando por la libre en términos individuales. Aquí lo que estamos hablando es de la presión de los círculos políticos, tanto los que están participando en partidos como los que actúan por fuera, intentando, digamos, poner en orden todo aquello que implique el control político. Ellos están en contra de que otros actores ejerzan control político, y el control político lo tienen que autoejercer, digamos, los partidos políticos. Ahí lo que estamos viendo es la intención explícita de estos partidos, especialmente Patriota y Líder, por lograr un pacto de gobernabilidad. Un partido sale y el otro probablemente entre, digamos. Entonces aquí estamos hablando también de un acuerdo único en el país, de un acuerdo de un ganador y de un perdedor, digamos, pero que pretenden establecer un régimen de impunidad
Lo que está en el fondo en todo esto, lo que estamos hoy analizando, tiene que ver con la consolidación, o por lo menos con los intentos de consolidar un régimen de total impunidad en el país. Rosal, muchas gracias por participar en Noticiero Guatevisión. Un gusto. Claro que sí, estamos por supuesto para próximas que han de venir en un futuro. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con